Hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? Seguro que estáis entrenando los superpoderes y creciendo para ser un gran superhéroe. En este vídeo os voy a contar los 7 pasos que hay que dar para conseguir un deseo. Quizás lo sabéis o quizás no, pero si seguís conmigo vais a comprobar lo fácil que es mediante este proceso. No se necesita ninguna varita mágica, solo hace falta que estés tú y que estés atento. ¿De acuerdo? Si quieres descubrirlo, sigue viendo este vídeo. ¡Adelante, superpeques! En el segundo libro de nuestros superpeques, en el capítulo 10, quieren comer el bizcocho de su abuelita. Echan de menos las recetas de casa, ya que están fuera pasando las pruebas de pantalla a pantalla para convertirse en un superhéroe. Entonces, vayamos a por los 7 pasos. Primero, como hemos indicado muchas veces, saber lo que se quiere. En este caso, ¿qué quieren nuestros superhéroes? Pues el bizcocho de la abuelita. ¿De acuerdo? Segundo paso, hay que pedirlo muy concretamente. Es decir, ¿queremos el bizcocho de la mona, de la abuelita? Pues hay que escribir los ingredientes, es decir, 3 huevos, un yogur, harina, azúcar, levadura, ¿qué más? Una cuchara, un horno, ¿de acuerdo? Hay que escribirlo, ¿sí? Tercer paso, tenéis que visualizarlo como si ya lo tuvierais delante y que lo estáis saboreando, oliendo, tocando lo esponjoso que está. Ya está aquí, en la realidad. Cuarto paso, muy importante, tener fe, tener la confianza de que se va a cumplir el deseo. Aunque tarde, la impaciencia no nos va a ayudar. Hay que estar positivos y seguir enfocándonos en nuestro deseo. Todo deseo necesita de un tiempo de gestación. Tú imagínate, para que un bebé nazca, se tiene que dar un proceso de 9 meses. Unos nacen antes, pero más o menos 9 meses. Antes no se puede. Quinto paso. Disfruta del camino. No te estreses. Estate tranquila. Esa fe que hemos dicho y pensar como si ya estuviera en la realidad. María en el capítulo se impacienta porque no ve señales, no ve pistas. Pero precisamente el sexto paso es estar atentos a esas señales que la vida o el universo nos va a poner, ya que estamos enfocados. Bizcocho, bizcocho, bizcocho. ¿Qué les pasa en el capítulo a nuestros superpeques? Que primeramente, ¿cómo consiguen el huevo y la cuchara? Pues, y la harina también. Encuentran un grupo de tiempo libre que están jugando a juegos tradicionales, la de llevar la cuchara, o sea, el huevo con la cuchara, de hacer una manualidad de harina y tal. Entonces de allí consiguen unos. Luego por el camino se encuentra con la miel de las abejas y luego también, pues María tiene unos cocos en la mochila y se acuerda de que se puede hacer un aceite de coco y encima es más sano, tanto la miel
como el coco. Pero bueno, no os voy a chivar más, porque a ver si os voy a contar todo el capítulo al final. También encuentran por el camino una escuela. ¿Y qué hay en las escuelas? Pues cocina. Entonces ya os imaginaréis el resto de los ingredientes, dónde y cómo lo encuentran. Y aquí damos paso al séptimo paso, ¿de acuerdo? Que es la acción. Sin acción no tenemos el bizcocho, ¿vale? Tenemos los ingredientes y no nos sirve tener los ingredientes si estamos así. No visualizamos así desde el sofá y se cumple el bizcocho, no. Hay que coger los ingredientes y hay que hacer la receta del bizcocho para que salga delicioso. ¿De acuerdo? Y no te preocupes de cómo se da el deseo, tú solo lo tienes que pedir. La vida ya se encarga de ponernos señales o pistas para seguirlas y llevar las acciones. ¿Has entendido los 7 pasos? Si no, echa el vídeo para atrás y vete apuntando. Me encantaría que me compartieras uno de tus deseos con estos 7 pasos aquí abajo, porque va a coger una fuerza y tú vas a tener un superpoder increíble. Te espero para leerte aquí abajo. ¡Adelante, superpeques!